Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Te gustaría ser una persona altamente longeva, pasar de los 100 años e incluso de los 110? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. ¿Te gustaría ser una de esas personas que pasan de los 100 años e incluso de los 110? Yo personalmente no veo muy bien dónde está el chiste, pero bueno, sí son muchas las personas que sí se lo ven, que sí les gustaría y que perfectamente podría ser su objetivo. Los 100, los 110 años. No hay tantas personas en el mundo, sin embargo sí que hay zonas, denominadas zonas azules, donde por algún motivo se supone que ambiental, se supone que de costumbres o incluso de la alimentación autóctona, pues se juntaría todo este concepto de hábito, nutrición, y finalmente nos daría como resultado que son zonas donde fácilmente se puede llegar a esos 100 años o incluso a esos 110. Bueno, pues hasta ahora sí que se ha estudiado bastante este tema de las personas altamente longevas, de las zonas azules que albergan muchas personas en comparación a nivel mundial altamente longevas. Y después de todo esto, después de que ya dábamos por sentado el hecho de que en estas zonas azules efectivamente se reúnen requisitos para que las personas puedan pasar esa barrera de los 100 años, aparece Saul Newman de la University College de Londres y nos hace un estudio que viene a tirar por tierra pues todo esto que dábamos ya por sentado de que hay unas zonas azules, de lo fácil que resulta en estas zonas llegar a estas edades, a rebasar esas barreras, pues resulta que no habría que darlo tan por hecho, según el estudio de Saul Newman. Según nos cuenta Newman, ha podido localizar al 80% de las personas a nivel mundial que rebasan los 110 años, o que dicen rebasar los 110 años. El 20% restante, digamos que no es de fácil acceso. Suficiente, un 80% nos da suficiente como para hacer el estudio que ha hecho Newman y realmente viene a tirar por tierra todo esto. Y es que parece ser que detrás de estas personas que dicen tener 110 años, más incluso de 110 años, pues no es tan demostrable lo que hay detrás de esto. Demostrable, ¿qué es demostrable? Pues un certificado de nacimiento, por ejemplo. Nos dice que solo en Estados Unidos 7 de 500 personas tenían un certificado de nacimiento. Obviamente personas que pasaban de esta edad. Pero son muy pocas, son poquísimas, lo suficiente como para no tener algo tangible para decir esto es así. Porque podríamos decir, bueno, pues si lo sabe la propia persona, pero estamos hablando de personas demasiado mayores, donde sabemos que a medida que transcurren los años, la mente se comporta de otra forma, la percepción del tiempo varía, el tiempo se nos hace más largo incluso, y se ha dado cuenta de un detalle. Se ha dado cuenta que en estos lugares donde dice haber muchas personas de 100, de 110 años, resulta que no encuentras nonagenarios. ¿Dónde están las personas en la barrera de los 90 años? Hay que pasar por ahí para llegar a los 100 y a los 110. Y sin embargo no los encuentras. Es como si estas personas nonagenarias pues quizás se hubieran apuntado un tanto de más en ese pasar por la vida. Más o menos es lo que viene a decir este estudio. No solo eso, sino que se encuentra con errores en ocasiones cómicos, en ocasiones errores voluntarios, en otras involuntarios. Errores involuntarios serían los que acabamos de decir, que no nos encontramos con certificados de nacimiento, pero por otra parte tenemos que el gobierno de Japón, por ejemplo, ha hecho un estudio sobre el censo y se ha dado cuenta de una cosa, y es que de estas personas apenas el 10% tienen el certificado de defunción. Si antes era el de nacimiento, ahora es el de defunción. O sea que cuando fallecen tampoco se comunica y tampoco se dan de alta el fallecimiento, con lo cual pues el tiempo sigue corriendo, que es una barbaridad. Por otra parte estarían los voluntarios, y es que cuando no das de baja a un fallecido, pues alguien podría cobrar su pensión,
Con lo cual también se dan este tipo de casos que hacen que ese certificado de defunción pues se vaya alargando en el tiempo. Y con todo este tipo de cosas, pues al final el estudio de Newman concluye que realmente ni son tantas las personas que llegan a estas edades, ni realmente hay zonas, fíjate que se estaba dando por hecho. Pues según el estudio de Newman, no se debería dar tan por hecho la existencia de estas zonas azules, porque resulta que si tomamos todo lo que hemos dicho, tanto la carencia de certificados de nacimiento, la carencia de certificados de defunción, luego la propia conciencia de la fecha de nacimiento. Por último, se ha llegado a encontrar al hombre más longevo del mundo, el que dice ser más longevo del mundo, que a lo largo del estudio se han encontrado 3 fechas de cumpleaños de esta misma persona. Con lo cual, pues todo esto digamos que quita veracidad a todo lo que hasta ahora se venía arrastrando al respecto de todas esas personas que a nivel mundial pudiera haber que realmente llegaran a rebasar esa barrera centenaria, incluso de los 110, y a lo mejor resulta que no es tan así. A lo mejor resulta que esas personas que nos están diciendo fulano de copas con 112 años, aquí lo tienen, pues a lo mejor esos 112 son 97 y resulta que no habría forma de demostrarlo. Bueno, pues un jarro de agua fría para muchas personas que realmente tenían interés en esto de llegar a los 100, a los 110. Y bueno, pues resulta que a la hora de demostrar, lo que se ha demostrado es que es indemostrable. También te digo que no sé muy bien dónde está el chiste de llegar a estos años. Sí, seguramente tú eres de esos que dice, bueno, pues la alternativa es peor. Pues no se sabe si mejor o peor, porque el no estar aquí no implica dejar de estar. A fin de cuentas, puede que al final estés en otro sitio. De hecho, es lo más altamente probable. Sin embargo, el continuar en un escenario que ya no te pertenece, que ya no es tu escenario, porque realmente así es la percepción de nuestro entorno. Cuando ese número de personas que nos acompañaba al principio de nuestra vida siguen estando con nosotros, digamos que vemos el escenario conformado. Es un escenario cálido, es un escenario donde aún tenemos algo que hacer. Eso es lo que percibimos. Sin embargo, cuando de nuestros contemporáneos desaparecen absolutamente todos, cuando sientes que ya te has quedado solo en ese escenario, que los demás ya no son contemporáneos tuyos, sinceramente esto te hace plantearte, ¿estoy en el escenario era aquello que yo conocía, es esto nuevo que veo ahora y realmente tengo algo que hacer en este escenario? Esos son los planteamientos que te puedes llegar a hacer. En cualquier caso, cada cual tiene derecho a sentir como sienta, a percibir como perciba, y como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso programa, y si acabas de llegar a este canal, suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.